a los Efesios. Así que vamos a mirar en el capítulo 3 de la carta a los Efesios. Los otros días estuvimos mirando el versículo 1, y hoy vamos a seguir un poco meditando en eso. Vamos a mirar en el capítulo 3, versículos 1 al 6 de la carta a los Efesios. Dice así: por esta razón, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles, me arrodillo en oración. Sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Ese misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús, mediante el Evangelio. Amén. El apóstol Pablo había recibido la misión de parte del Señor Jesús de dar a conocer la verdad. Y esa verdad era que la gracia que los judíos habían recibido de ser salvos y ser herederos del reino de Dios por medio de Cristo Jesús, eso también era válido para los gentiles. Y esa fue la tarea que el Señor le encomendó hacer a Pablo, y en eso Pablo enfocó y consumió su vida, en el propósito, en el llamado y en el destino que el Padre le había dado. Y los creyentes de Éfeso eran parte del fruto de ese trabajo, y ahora Pablo, al estar encarcelado en Roma, Pablo no podía ir hasta ellos, pero sí había algo que él podía hacer, que nada ni nadie se lo podía impedir hacer, que era orar por aquellos a los que ahora no podía ir, y escribirles, enviarles una carta. Él no podía ir porque estaba preso, pero lo que estaba a su alcance, que era escribirles y que era orar por ellos, Pablo entonces no se detiene y lo hace. Y sabe, la vida del apóstol Pablo nos transmite convicción en lo que se cree. Pablo estaba convencido de aquello que él había creído, y Pablo se dedica, consume su vida en ese propósito, en ese llamado que el Señor le había dado. Y esto es lo que nosotros vemos en la vida de los demás apóstoles, en la vida de los creyentes que se mencionan en las Escrituras. Ellos tenían convicción de lo que decían creer, y por eso ellos llegaban a enfrentar las consecuencias que fuesen necesarias por causa de vivir, de creer y proclamar esa verdad que ellos creían. Y Pablo, algo que quiero mirar hoy con ustedes, es que Pablo no se dejaba vencer por los obstáculos que le presentaba el maligno. Pablo no perdía tiempo gritándole al maligno. Pablo confiaba en el Señor y seguía adelante. Pablo en ese tiempo no podía estar con los hermanos de Éfeso. Él lo acepta, pero no se da por vencido. Pablo acepta que él no puede ir hacia los hermanos, pero aunque acepta la realidad, no se da por vencido. Y él sabe que cuenta con otras herramientas en sus manos, como es la oración, como es escribirles, para poder seguir adelante con el llamado y el propósito que el Señor le había dado. Y esto es un rasgo de la vida del apóstol Pablo. El mismo Pablo que cuando era Saulo de Tarso, él tenía ese ahínco, ese fervor por dar la vida por lo que él consideraba que era lo correcto, aunque estaba equivocado persiguiendo a la iglesia de Cristo. Ese mismo Pablo, cuando el Señor lo llama y él vuelve su corazón al Señor, ese mismo apóstol Pablo, con ese mismo ahínco, aquello que él cree, aquella verdad que él ha abrazado y que ha creído, el apóstol Pablo se mantiene firme, supera los obstáculos y sigue adelante,
para alcanzar aquello para lo cual había sido alcanzado por Cristo. Esto mismo nosotros lo vemos en la vida del apóstol Pablo cuando Pablo estuvo en la ciudad de Tesalónica. Nosotros leemos en el libro de Hechos, capítulo 17, versículos 8 al 10. Dice: al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Entonces, éstas exigieron fianza a Jasón y a los demás para dejarlos en libertad. Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Para que podamos entender un poco el contexto, porque no vamos a leer toda la historia, Pablo llega a Tesalónica, no alcanza a estar un mes en la ciudad de Tesalónica predicando el evangelio, y los judíos, celosos, envidiosos de la obra que estaba haciendo Pablo, se levantan contra Pablo y contra los judíos que habían abrazado la fe cristiana, y bueno, alborotan la ciudad tratando de encontrar a Pablo y a Silas. Como no logran encontrarlos, entonces llevan a Jasón, que era un judío prominente en la ciudad de Tesalónica, pero que se había vuelto al Señor. Lo llevan a Jasón y a otros judíos más cristianos, o sea, lo que llamamos judíos mesiánicos. Los llevan ante las autoridades y les exigen pagar una fianza. O sea, los dejan en libertad porque ellos pagan una fianza, pero eso sí, Pablo y Silas no pueden aparecer más en Tesalónica, porque es de lo contrario, Jasón y sus amigos van a responder por la vida del apóstol Pablo. Entonces, así es como los dejan a libertad bajo fianza. Por lo tanto, Pablo sabe que él no puede volver a la ciudad de Tesalónica. Y si nosotros leemos en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 17 al capítulo 3, versículo 2, donde Pablo cuenta algo acerca de este episodio, dice Pablo, estando obviamente, ¿verdad? En la noche los trasladaron a la ciudad más cercana, que era la ciudad de Berea, cerca de un puerto. Y dice 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 17 al capítulo 3, versículo 2, dice: nosotros, hermanos, luego de estar separados por ustedes algún tiempo, en lo físico, pero no en lo espiritual, con ferviente anhelo hicimos todo lo humanamente posible para ir a verlos. Sí, deseábamos visitarlos. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. Dice: yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. En resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? ¿Quién más sino ustedes? Sí, ustedes son nuestro orgullo y alegría. Por lo tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Así que les enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios, en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe. El mismo Pablo reconoce que el maligno se ha levantado, ¿sí? Dice, más de una vez intenté ir, dice, pero Satanás nos lo impidió. El mismo Pablo reconoce que el mismo Satanás se ha levantado contra él para cerrarle el paso y que Pablo no pueda entrar a Tesalónica. ¿Cuál era la estrategia del enemigo? Es que Pablo no podía entrar a Tesalónica porque sus amigos responderían por él con sus vidas. Por lo tanto, Pablo estaba imposibilitado de poder ir a Tesalónica y continuar el trabajo en esa ciudad. Habían quedado creyentes muy nuevitos, creyentes con un mes de convertido. Imagínese dejar solo a un creyente con un mes de convertido. Esto no eran uno, eran varios. Pero el apóstol Pablo, él reconoce que el maligno le está impidiendo retomar, volver a continuar el trabajo que estaba llevando allí a cabo en Tesalónica. Pero Pablo no se da por vencido. Pablo entonces toma otra ruta. Dice que envía a Timoteo, a que Timoteo pueda hacer, porque Timoteo, en realidad, los que habían
los que habían sido expulsados eran Pablo y Silas, por lo tanto Timoteo no tenía nada que ver. Así que entonces Pablo entonces bien puede enviar a Timoteo para que Timoteo vaya y continúe el trabajo que Pablo no podía hacer allí en Tesalónica. Y esto me habla, hermanos, de que Pablo era un hombre que cuando él entendía que el maligno le estaba cerrando el paso, que el enemigo estaba poniendo alguna trampa, Pablo, él siempre actuaba con sabiduría y sabía cómo poder hacer las cosas sin dejarse, diríamos, dejarse apabullar porque el enemigo le estaba cerrando una puerta. Y acá yo veo que se cumple aquello que Jesús les dijo a sus discípulos: y yo los envío como ovejas en medio de lobos, por lo tanto sean astutos y sencillos. ¿Quién salió ganando la batalla? El mismo apóstol Pablo. Él no podía ir porque el enemigo se había levantado en su contra, pero Pablo no se cerró en que él no podía ir. Pablo no se desgastó respondiendo al diablo, sino que Pablo actuó con sabiduría y continuó con el trabajo que estaba haciendo. Del mismo modo, Pablo ante los hermanos de Éfeso, aunque él no podía ir, pero hay algo que Pablo puede hacer, que es escribirles y orar por ellos. Y esto, hermano, me habla de que Pablo fue un hombre que es un hombre que supo aceptar los obstáculos que el enemigo le ponía a la vida, pero él no se doblegaba ante ellos, ni tampoco le atribuía poder alguno al maligno sobre su vida, sino que Pablo reconocía solo un poder sobre él, el poder del Señor, y solamente a él se dirigía. Y esto, hermanos, es lo que quiero compartir con ustedes hoy, que nosotros en la vida tenemos que aprender a aceptar los obstáculos que el maligno nos pone, pero no por eso doblegarnos. No por eso doblegarnos y dejarnos vencer, sino saber con la gracia y la sabiduría del Señor cómo enfrentar esos obstáculos, cómo superar esos obstáculos y seguir adelante. Porque en definitiva, la victoria es del Señor. Y el Señor dice que nosotros somos más que vencedores. Por lo tanto, si somos más que vencedores, debemos continuar la carrera, seguir adelante. Con la gracia y la sabiduría del Señor, superar los obstáculos que el enemigo nos pone, reconocerlos, aceptarlos, pero vencerlos. No dejarnos vencer por esos obstáculos que el maligno nos pone. Pablo no le atribuía poder alguno al maligno, sino que Pablo atribuía el poder solamente a Dios, porque Dios el Padre es la fuente de todo poder, de toda gracia. Fíjese que Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 9, donde Pablo viene hablando de sublimes revelaciones que ha recibido de parte del Señor, dice Pablo: para evitar que me volviera presumido por esas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero el Señor me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Número 1, Pablo sabía que tenía un mensajero de Satanás para abofetearlo, para pincharlo, para que no se volviera presumido a causa de esas sublimes revelaciones. Hay quienes digan que se trataba de un problema a la vista. Hay quienes digan que también se trataba del hecho de que Pablo tenía dificultades para comunicarse porque era tartamudo. Por eso Pablo siempre tenía quien le redactara sus cartas. Y el mismo Pablo reconoce, dice: aunque soy torpe para hablar, aunque soy tardo para hablar, dice, pero el conocimiento lo tengo. Le costaba expresarlo, pero el conocimiento y la sabiduría lo tenían. Entonces, Pablo reconoce que el responsable de que haya en su cuerpo un aguijón de Satanás, Pablo reconoce que el responsable de eso es el Señor mismo. Pablo no le atribuye al diablo poder alguno, porque Pablo sabe que si el enemigo está allí abofeteándolo y pinchándolo, es porque el Señor lo ha permitido. Por eso Pablo
no se desgasta peleando contra el enemigo, sino que Pablo dice que va directamente al Señor y le ruega al Señor. Pablo va al Señor y le pide al Señor que le quite ese aguijón que le estaba bofeteando. Y ahí es donde el Señor, donde Pablo recibe del Señor una revelación. Pablo va al Señor por liberación y termina recibiendo una revelación. Dice, te basta con mi gracia, porque aunque yo he enviado ese mensajero de Satanás para que te abofetee y tú te mantengas en una posición débil, esa debilidad que yo genero en ti, dice el Señor, es para que aprendas a depender más de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo necesitaba mantenerse débil para que el poder del Señor se perfeccionara y se manifestara con mayor gloria en la debilidad que Pablo estaba enfrentando. Y esta debilidad no eran pecados, no tenían que ver con prácticas de la naturaleza pecaminosa, sino que eran limitaciones en el diario vivir, en su humanidad. Qué maravilloso que Pablo es un hombre que reconoce los obstáculos que el enemigo pone. Pablo es un hombre que reconoce cuando el enemigo está ahí poniendo un aguijón, pero Pablo no se da por vencido por eso, ni tampoco le atribuye al maligno poder alguno. Pablo va al Señor, va a la fuente de poder, porque aunque es el enemigo que está allí, el enemigo no está allí porque quería. El diablo no estaba allí porque se le antojó ir y decir, lo voy a bofetear a Pablo, lo voy a estar pinchando, provocándole una debilidad. No, el enemigo estaba allí porque el Señor le había permitido. Y así, hermano, en nuestras vidas, si el enemigo nos está bofeteando, si el enemigo está enviando un aguijón que nos está bofeteando y nos está produciendo una debilidad humana, el enemigo no está ahí porque quiere, o porque él puede, porque sí, entrar a nuestra vida. No, él está allí porque el Señor se lo permite. Por lo tanto, con quien tenemos que arreglar cuentas y a quien tenemos que ir es al Señor, porque el Señor es el que lo permite. No es el enemigo porque él quiere o porque puede entrar a nuestra vida así porque sí. El Señor es quien nos protege, Él es nuestro escudo. Estamos cubiertos con la sangre preciosa de Jesucristo. Y si el enemigo viene a nuestra vida a bofetearnos es porque el Señor se lo permite. Por lo tanto, el responsable de lo que él le permite hacer al enemigo en nuestra vida es el Señor mismo, ¿sí? ¿Recuerdan cuando Dios entabla la segunda conversación que entabla con Satanás concerniente a la vida de Job? En Job capítulo 2, versículo 3, le dice, Dios, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay nadie en la tierra como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Y aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo, todavía mantiene firme su integridad. El Señor se hace responsable de lo que Job había vivido hasta ese momento. Hasta ese momento Job perdió los hijos. Job perdió todos los bienes materiales y económicos que tenía. Job había entrado en la peor situación, en la peor crisis de su vida. Pero aunque el autor material de todo era el diablo, Dios se hace responsable y dice, tú me incitaste para que yo lo arruinara sin motivo. El Señor se hace responsable de lo que está viviendo la vida de Job. Y hermanos, las luchas, las pruebas, las dificultades que nosotros estemos atravesando, el Señor se hace responsable porque Él cuida de nosotros. Nosotros no estamos a merced del enemigo, que el enemigo viene y hace con nosotros lo que Él quiere, hasta donde Él quiere, como Él quiere. No. Hay alguien que responde por nosotros y nos cuida, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el Padre eterno, que nos cuida, que nos pastorea, y que si permite que el enemigo venga y toque algo, arruine algo, el Señor es responsable por nosotros. Él nos cuida, Él está con nosotros.
Nunca estaremos a merced del enemigo, sino que siempre estaremos en las manos de nuestro Señor. Por lo tanto, nosotros, como el apóstol Pablo, debemos de aprender a aceptar los obstáculos que el enemigo nos pone, pero también saber que, como dice la palabra, si el Señor nos envía una prueba, esa prueba no será mayor de las fuerzas que nosotros podamos tener para resistir. Por lo tanto, el Señor no nos dejará ser tentados o probados más de lo que podamos resistir, y dice que junto con la prueba dará también la salida. Pablo estaba en un momento de prueba, de dificultad cuando estaba en la cárcel, pero él sabía que había una salida. Era agarrar la pluma y el papel y comenzar a escribir una carta a los hermanos de Éfeso, orar por ellos. Pablo, cuando estaba en esa prueba allí en Tesalónica, Pablo sabía que junto con la prueba venía la salida, y la salida era enviar a Timoteo. Pablo reconocía cuando el enemigo ponía obstáculos, pero también sabía que junto con la prueba hay una salida. Y eso es lo que quiero decirles en esta noche, hermanos. Tenemos que reconocer cuando el enemigo nos está poniendo obstáculos, pero no por eso atribuirle poder alguno al maligno, sino saber que si el enemigo está poniendo un obstáculo, está poniendo un tropiezo, es porque el Señor lo está permitiendo. Y a quien tenemos que ir en busca de ayudas al Señor, porque el enemigo no está allí por su propia autoridad, está allí porque el Señor lo permitió. Y si el Señor permitió que el enemigo se levante contra nosotros y ponga un obstáculo, ponga una dificultad, también el mismo Señor nos va a dar la salida, nos va a dar la fuerza, nos va a dar la gracia y la sabiduría para que nosotros salgamos adelante. Nosotros tenemos que poner nuestra mirada en la meta, y en medio de la prueba tenemos que poner nuestra mirada en la salida que el Señor nos da. Si nosotros nos cerramos y comenzamos a mirar la prueba, ponemos a mirar el tiempo de lucha que estamos pasando, no estamos viendo el cuadro completo, porque dice que el Señor junto con la prueba o con la tentación dará también la salida. Pero a nosotros muchas veces se nos hace más fácil ver la prueba, ver la dificultad que estamos atravesando y no ver que junto con la prueba hay una salida también que el Señor nos ha provisto. Porque el Señor no nos mete en la prueba para que la prueba termine con nosotros. El Señor nos mete en la prueba para que nuestra fe se desarrolle, para que nuestro entendimiento, nuestro discernimiento se desarrollen, crezcan y salgamos de la prueba más fortalecidos, más firmes en el Señor, con una mayor comprensión de las cosas del Señor. Por eso quería compartir con ustedes hoy acerca de la vida del apóstol Pablo. Pablo reconocía los obstáculos que el enemigo ponía, pero no se daba por vencido. Tampoco vemos un Pablo que anda reprendiendo al diablo como que él lo tiene que correr al diablo porque el diablo vino sin el permiso del Señor a su vida. Si el enemigo vino es porque el Señor le dio permiso. Por lo tanto, con quien tenía que hablar Pablo era con el que le había dado permiso al enemigo, no con el enemigo que estaba allí porque el Señor se lo había permitido. Y así también a nuestra vida. Si el enemigo nos está bofeteando, si el enemigo nos está golpeando, es porque nuestro Señor se lo permitió, si no, Él no podría estar ahí. Y a quien nosotros tenemos que ir cuando el enemigo nos está bofeteando es al Señor. Y de Él buscar la gracia, de Él buscar la ayuda, porque Él tiene una salida para nosotros, porque Él es fiel, porque Él lo dijo en su palabra. Entonces, que esta palabra nos fortalezca y nos aliente. Porque, hermanos, la victoria siempre va a ser nuestra. Junto con la prueba también está la salida. Si el enemigo nos pone un obstáculo, es porque Dios se lo permitió. Y quizás para demostrarle justamente al mismo enemigo que tiene un concepto errado de nosotros, porque el enemigo siempre tiene un concepto errado de nosotros, así como siempre lo tuvo un concepto errado de Job. El enemigo siempre tiene un concepto errado de nosotros. Pero cuando Dios le permite al enemigo ponernos un obstáculo, lo que el Señor le está diciendo a Satanás: mira, Satanás, ponele ese obstáculo, vas a ver que lo supera y el avergonzado eres tú. Y es así.
Cuánto obstáculo el enemigo nos pone, el que termina avergonzado es él. Porque el Señor sabe que si Él permite ese obstáculo en nuestra vida, es porque lo podemos sortear, es porque lo podemos superar. Porque los obstáculos en la vida, los obstáculos en una carrera están para superarlos. Los obstáculos no están para decirle al que corre, hasta ahí puedes avanzar, no. Los obstáculos lo que le están diciendo al corredor, después de esto, sigue la carrera. Después de esto, viene la meta, viene el final. Después de este obstáculo, hermano, que usted pueda estar atravesando, viene el final, viene la meta, viene el premio. Viene la recompensa de parte del Señor por haber superado los obstáculos que el enemigo puso en la vida. Pero que nuestra confianza estén puestas en el Señor siempre. Nuestra mirada puesta en el Señor. Y que tengamos la certeza de que si el enemigo nos está poniendo un obstáculo, es porque el Señor se lo permitió. Y el Señor se lo permitió porque el Señor sabe que usted y yo podemos superarlo. Así que esta palabra no sea de bendición, que esta palabra no sea de fortaleza en esta hora, y que el Señor, vamos a orar y vamos a pedir al Señor la gracia para poder vencer y para poder salir victoriosos, ¿sí?, en medio de la dificultad. Señor, te damos gracias, oh Dios, en esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra que nos alienta, tu palabra que nos edifica y nos fortalece, oh Dios. Padre, que esta tu palabra, oh Dios, no vuelva a ti vacía, sino que haga la obra para la cual ha sido enviada a nosotros, Señor. Padre bueno, que esta tu palabra nos haga sabios y entendidos de tu voluntad. Que esta tu palabra, Padre, bendito Dios, aleluya, nos haga más ligera la carga, oh Dios. Padre, más rápidos y entendidos, Señor, aleluya. Bendito Dios, de que los obstáculos que el enemigo está poniendo, Padre, bendito Dios, no son otra cosa, Padre, bendito Dios, que momentos para desarrollar nuestra fe, para crecer en entendimiento. Oh Dios amado, bendito Dios, y saber, Padre, que detrás del obstáculo está la meta, detrás del obstáculo está la recompensa. Bendito Dios, aleluya. Padre bueno, porque dice tu palabra, que bienaventurado aquel que soporta la tentación, que soporta la prueba, porque después de salir aprobado, recibirá la corona de la vida, o será coronado con la vida. Bendito Dios, Padre bueno, y esa gracia, esa ayuda pedimos para nosotros hoy, Padre. Bendito Dios, para nuestros hermanos que están atravesando pruebas, superando obstáculos que el enemigo ha puesto, Padre. Oramos a ti por gracia y sabiduría, Padre. Bendito Dios, para que nuestra fe y nuestra confianza en ti no se dobleguen ante el obstáculo, sino Dios, que nuestra fe y nuestra confianza crezcan, se desarrollen y seamos prosperados, oh Dios, en el camino, en el propósito, Dios, al que hemos sido llamados. Bendito Dios, y poder alcanzar aquello para lo cual fuimos alcanzados por Cristo Jesús. En el nombre de Jesús oramos a ti, Padre, y te damos a ti todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza.